¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué algunos países son inmensamente ricos mientras otros siguen luchando? Bueno, no es una cuestión de suerte. Es el resultado de un motor económico que se puso en marcha hace unos 200 años y que desde luego no ha funcionado igual para todos. Vamos a intentar desentrañar qué puso en marcha ese motor y sobre todo por qué se olvidó de tantos por el camino. Si echamos un vistazo a este gráfico, se ve clarísimo. Lo llaman el palo de hockey de la historia. Y con razón. Durante miles y miles de años, la prosperidad humana fue una línea casi plana. La vida apenas cambiaba. Pero de repente, justo ahí, ¡boom!, la riqueza de algunas naciones se disparó hacia el cielo. Algo totalmente increíble sucedió. Claro, esto nos lleva directamente a las dos grandes preguntas que van a guiar todo este análisis. Primero, ¿qué encendió la mecha de este crecimiento que no se había visto nunca antes? Y, quizá la más importante de todas, ¿por qué ese despegue fue tan brutalmente desigual, dejando a regiones enteras del mundo prácticamente en la casilla de salida? Vale, para poder responder a eso, lo primero es tener claro el fenómeno en sí. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos crecimiento económico? El economista Simon Kuznets, de hecho, lo definió a la perfección. No se trata solo de producir más cosas. La clave está en que es un aumento sostenido de la riqueza por cada persona. Y ojo, porque eso lo cambia todo. Implica transformaciones gigantescas en la sociedad. La gente deja el campo, se va a las ciudades a trabajar en fábricas, y luego esas fábricas se convierten en oficinas. Y ahora sí, llegamos a la pregunta del millón. ¿De dónde sale ese crecimiento sostenido? Aquí es donde la economía se pone de verdad interesante porque tenemos dos grandes formas de verlo, dos teorías que en el fondo chocan de frente. Aquí tenemos el gran combate de ideas. Por un lado, el modelo de Robert Solow. Su idea es bastante simple. El crecimiento se basa en acumular capital, o sea, más máquinas, más edificios, más infraestructuras. Pero cuidado, hay un límite. Cada máquina nueva que añadimos produce un poquito menos que la anterior. Es lo que se llama rendimientos decrecientes. Y al final, el crecimiento se frena. La tecnología puede ayudar, claro, pero para Solow es algo que viene de fuera, como caído del cielo. Su predicción es optimista. Los países pobres, al tener menos capital, deberían crecer más rápido y terminar alcanzando a los ricos. Y en la otra esquina, Paul Romer. Él dice, un momento, no son solo las máquinas, lo que de verdad importa son las ideas. Y las ideas no se gastan. Una buena idea puede impulsar el crecimiento para siempre. Aquí la tecnología no cae del cielo, se crea, se busca, se financia. Y su predicción es más cruda. No hay ninguna garantía de que los pobres alcancen a los ricos. De hecho, la brecha podría hacerse cada vez más grande. Este gráfico es la esencia del modelo de Solow. A ver, la curva de la inversión empieza muy fuerte, pero poco a poco se va aplanando. Esos son los famosos rendimientos decrecientes. Mientras tanto, la línea recta es la depreciación, el desgaste del capital, que es constante. Llega un punto en el que se cruzan, es el estado estacionario, y a partir de ahí, toda la nueva inversión que se hace sirve simplemente para reemplazar las máquinas que se estropean. El crecimiento por persona se para en seco. Al final, todo el debate se reduce a una pregunta fundamental. ¿El motor del crecimiento se queda sin gasolina por sí solo a medida que nos hacemos más ricos, como dice Solow, o por el contrario podemos inventar y crear nuestro propio combustible, nuestras propias ideas para que el motor nunca se pare, como sugiere Romer? Para intentar resolver esto no queda otra que mirar a la historia. Muy bien, pues dejemos la teoría por un momento y vamos a ver qué ha pasado en el mundo real. ¿Qué nos cuentan los datos de los últimos 150 años? La historia económica moderna, desde luego, no ha sido un camino de rosas. Ha estado marcada por sacudidas enormes, desde las innovaciones brutales de la Segunda Revolución Industrial hasta el parón devastador de la Gran Depresión. Luego vino esa edad de oro increíble después de la guerra, la crisis del petróleo del 73 que lo cambió todo y más recientemente esta nueva era de globalización. Y esta es la foto de esa historia. A partir de 1870 es como si los caminos se separan. Es impresionante ver cómo las líneas de Europa Occidental y los nuevos países occidentales, como Estados Unidos o Australia, despegan y se van para arriba, mientras el resto del mundo se queda muy atrás. Esto es la gran divergencia. Y, a simple vista, no se parece mucho a esa convergencia que prometía Solow, ¿a que no? Y ahora cuidado, porque si vemos los mismos datos pero en una escala lineal, el efecto es todavía más demoledor. La brecha ya no parece una simple diferencia, parece un abismo. La línea casi plana de África, comparada con el crecimiento casi vertical de los países más ricos, nos pone delante la verdadera magnitud de la desigualdad de una forma desoladora. Todo esto nos trae de cabeza la pregunta clave para nuestro presente y nuestro futuro. ¿Están los países pobres recortando distancias? O dicho de otra forma, ¿existe de verdad la convergencia económica? La idea de la convergencia, en el fondo, es bastante lógica. Si un país es pobre, tiene muchísimo margen para crecer rápido. Puede copiar tecnología que ya existe, puede acumular capital básico. En cambio, los países ricos, que ya están en la frontera de lo posible, lo tienen más difícil para avanzar.
Así que, con el tiempo, las diferencias deberían irse reduciendo. En teoría, la convergencia debería verse así de bonita. Los países que empiezan siendo más pobres, abajo en el eje horizontal, tendrían que crecer muchísimo más rápido, arriba en el eje vertical. El resultado debería ser una línea descendente muy clara. Pero, ¿es esto lo que pasa en el mundo real? Pues la realidad es esto. Un auténtico caos. Una nube de puntos sin ningún tipo de patrón. Cuando metemos a todos los países en el mismo saco, no hay ni rastro de la teoría. No hay ninguna prueba de que, en general, los pobres estén alcanzando a los ricos. La convergencia automática sencillamente no existe. Pero, ¿y si hacemos un poco de trampa y nos fijamos solo en un grupo de países más parecidos entre sí, como los de la OCDE, el llamado Club de los Países Ricos? Ah, pues de repente la cosa cambia. Ahí está, la línea descendente aparece. Países como Irlanda o España, que en 1990 eran relativamente más pobres dentro de ese club, crecieron mucho más rápido que los más ricos, como Suiza. Esto nos da una pista. Parece que la convergencia solo ocurre entre los que juegan con las mismas reglas. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes de la economía moderna. No hay una ley universal de convergencia. Lo que parece que existe es una convergencia condicional. O sea que los países pueden ponerse al día, sí, pero solo si cumplen una serie de condiciones. Tener instituciones estables, invertir en educación, abrirse al comercio. El famoso catch-up no es un regalo, es algo que hay que ganarse. Entonces, ¿dónde nos deja toda esta historia de crecimiento desigual y convergencia que solo ocurre a veces? Pues nos deja aquí, en el mundo que vemos en este mapa, un planeta de contrastes brutales, zonas de un azul oscuro intenso que representan una riqueza casi inimaginable, codeándose con enormes regiones de un amarillo pálido, que indican niveles de ingresos bajísimos. Es la fotografía final de más de un siglo y medio de divergencia. Y aquí es donde entendemos por qué aquel debate teórico del principio es tan importante. No es una discusión para académicos. Un gobierno que cree en el modelo de Solow puede sentarse a esperar a que el crecimiento llegue por sí solo. Pero un gobierno que cree en la teoría de Romer sabe que tiene que crear activamente su propio futuro, invirtiendo en educación, en ciencia, en innovación. Al final, las ideas que tenemos sobre economía son las que acaban construyendo o destruyendo el mundo real. Y cerramos con la gran pregunta que queda abierta. Con todos los cambios tecnológicos y geopolíticos que estamos viviendo, ¿veremos por fin una gran convergencia global que cierre estas brechas? ¿O las mismas fuerzas que crearon la desigualdad en el pasado están, en realidad, sentando las bases para un futuro todavía más polarizado? La historia, desde luego, aún no ha escrito su última palabra.